Nos metemos ahora en el agro con Paulina Lescano para hablar, por un lado, de las definiciones que esperan sobre las medidas de Sergio Massa, del ministro de Economía, y también más noticias actuales sobre el sector. Paulina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Bien, bueno, contanos qué opinión tiene el campo sobre los anuncios de Massa. Bueno, la realidad es que lo que está esperando el sector en general es ver cómo se ponen o cómo se implementan todas las medidas que se anunciaron el domingo. Hay muchísima incertidumbre y si bien en un momento podíamos pensar que específicamente para los productores de soja que todavía no, o sea, que todavía tenían soja para vender, era una mejora sustancial en el precio que podían recibir, la realidad es que no se sabe exactamente cómo se va a implementar y, digamos, algo que generó más incertidumbre todavía fueron las declaraciones en una conferencia de prensa del secretario de Agricultura, en donde dio a entender o dijo abiertamente que parte de, digamos, de esa mejora que se había pensado iba a ser para importar soja y no para comprar a los productores locales. Entonces el Eh, nivel de incertidumbre es altísimo. ¿De qué número hablan, no, en relación al valor de referencia? El último que conocíamos fue el del dólar agro o dólar maíz, ¿no? Porque se incorporó ese cultivo a 340 pesos. ¿Qué piden desde el sector? Bueno, en realidad, o sea, el pedido podemos decir que tiene que ver con más que nada que haya previsibilidad y no un tipo de cambio, sino lo que se pide desde todos los sectores productivos, que haya un único tipo de cambio y principalmente que de alguna manera los derechos de exportación no existan más. Claro, pero Eh, eso, Paulina, en este contexto es difícil sí, pensarlo, ¿no? exactamente. Digo, ¿estarían dispuestos a liquidar al valor del dólar oficial hoy día? Claro, digamos, el valor oficial está por encima del dólar ese que mencionás vos, del dólar maíz, la última resolución. La Ujú. medida que anunció Massa daría, digamos, se compondría por un Sí. 25% de libre disponibilidad y un 75 dólar oficial. Hoy te daría un valor cercano a 460 pesos. Bueno, Paulina, una de las principales candidatas, ¿no?, que habla mucho de las retenciones es Patricia Bullrich. Está hablando ahora, así que te invitamos a Dale. compartir con nosotros lo que dice en la presentación de Melconian, así que la escuchamos y seguimos en unos minutos. Está hablando Patricia Bullrich mencionando un concepto, bueno, que viene recapitulando en varias apariciones públicas, que es finalmente las posibilidades de que lo que dice en campaña llevarlo a cabo, ¿no, Paulina? Y uno de esos puntos es el tema de la eliminación de las retenciones. Hace poco se le preguntó por eso, no quedó un poco claro lo que quiso expresar. Se esperaba también que su equipo económico, de hecho lo hicieron, salgan a dar más definiciones. Me imagino que habrá habido, ¿no?, un acercamiento con el sector para contarles particularmente esa propuesta que a ustedes les interesa y los representa mucho. Exacto. Bueno, vos dijiste, Rocío, antes de escuchar lo que comentaba Patricia, en la situación actual en la cual está el país y teniendo en cuenta que los derechos de exportación representan casi un 2% del PBI y una gran parte de todos los impuestos que se cobran, realmente es muy difícil pensar que se puedan eliminar de un día para el otro. Y como vos comentaste, en un momento Patricia Bullrich dio una noticia que parecía que iba a ser así y después empezó, digamos, como a Sí, modificar igual que el resto de los candidatos. claro. Eh, Así que, No, sí, totalmente, como vos decís, más ella lo mencionaba recién en esta parte del discurso, más en la situación en la que está el país en este momento con un déficit fiscal que, recordemos además, el FMI no modificó esa meta. Entonces, bueno, ya se sabe que tal vez la situación de aquí a fin de año en ese punto en particular no cambien. ¿Cómo ven la propuesta, Paulina? ¿Les queda clara a ustedes la propuesta de Juntos por el Cambio para ir hacia una reducción, por ejemplo, de las retenciones? sí, yo creo que quedan claras las propuestas, pero imagínate que en el caso hemos escuchado medidas, suponete el domingo, y esas medidas después tienen que bajarse a la práctica, ser publicadas, aceptadas por el Congreso. O sea, hay muchas medidas que tienen que pasar inclusive por el Congreso. Entonces, si bien las medidas que presentan los políticos en general pueden resultar buenas, creo que sigue habiendo mucho escepticismo de ver exactamente cómo se va a llegar a implementar, porque Hmm. también hay que ver si tienen el poder político para hacer muchos cambios. Entonces, quizás las propuestas son buenas, pero
ya la mayoría de la gente está escéptica de cómo realmente se pueden aplicar. Claro, y en cuanto a las retenciones, ¿cómo se pueden aplicar? ¿Qué es lo que ustedes proponen o cuáles son las propuestas que le acercan incluso a los candidatos? Se había hablado en algún momento ya hace algunos años de que se pague un impuesto por la tierra, ¿no? Donde se lleva a cabo la actividad. Si no es esa propuesta, ¿cuál podría ser? Bueno, yo, Rocío, no soy representante, digamos, del sector, soy especialista en el mercado. Sí, Yo creo que lo más simple y lo más eficiente que se puede realizar es eliminar o quitar o bajar los porcentajes de derechos de exportación, más que nada por la forma de aplicación que tiene ese impuesto. O sea, desde los valores FOB a los cuales los exportadores venden al exterior, automáticamente el Estado se queda con una parte en concepto de derechos de exportación. Entonces es muy difícil modificar esa forma y trasladarla, digamos, a otros impuestos. Yo creo que lo que se pide desde el sector es eso que te comentaba al principio. Si no se pueden eliminar por completo para todos los granos, que haya una reducción gradual y con un único tipo de cambio, digamos, las condiciones ya cambian muchísimo. claro. Sobre las medidas que mencionábamos recién, ¿están esperando algún acercamiento formal para tener bien en claro cómo va a ser la implementación? Sí, yo creo que todos estos equipos, la mayoría de los equipos de los candidatos tienen acercamiento con distintos referentes del sector, representantes, y en cierta forma tratan de trasladar eso a sus propuestas. Pero, de nuevo, con lo como vos comentabas, la situación en la cual está el país, y justamente tanto Melconian como Bullrich dijeron de que son conscientes de cuál es la situación y demás. Yo creo que todo lo que se tome en una primera medida o en los primeros meses de gobierno va a ser todo de urgencia y después yo creo que la campaña que viene va a ser muy difícil que se vean cambios muy sustanciales en todo lo que se refiere a políticas para el agro. Claro, y ya estamos muy próximos también, ¿no? ¿Qué cultivo es el que está ahora por comenzar la etapa de producción? Bueno, ahora estamos, todo lo que es el trigo está en pleno desarrollo, se va a cosechar en diciembre, que podemos decir que es, entre comillas, la esperanza de ingresos de divisas Sí, del país, además de refinanciación para el productor. Y estamos en una situación que es importante también saber, en donde climáticamente no es ideal. O sea que si había expectativas de buen ingreso de divisas a fin de año, en diciembre, estamos medio complicados. Y después ya se está definiendo todo lo que es la siembra de maíz, soja, girasol, etcétera, con toda esta incertidumbre que estamos hablando ahora. Entonces, yo creo que ya el productor sabe que esta campaña que está iniciando ahora no va a tener grandes cambios en relación a los derechos de exportación, por lo menos. claro. Paulina, gracias por atendernos y bueno, traernos también el análisis sobre esta noticia y bueno, también sobre el hecho más reciente en relación a la presentación, ¿no?, del equipo de Patricia Bullrich. Bueno, Dios. Hasta luego.